como algo importantísimo en la vida del ser humano. Cada vez hay diferentes relatos, cada vez son diferentes ambientes, cada vez son diferentes experiencias, diferentes circunstancias, diferentes participantes. Pero siempre hay algo en común en todos esos relatos, circunstancias, experiencias que estamos meditando en la palabra de Dios. Y ese elemento en común siempre es nuestro Señor Jesucristo, su presencia, que es lo que hace la diferencia. Y no solamente una diferencia instantánea, momentánea, sino una diferencia que se manifiesta para mucho tiempo hacia adelante, permanente pues. Así que el mensaje viene siendo siempre que la presencia de Jesús es crucial, es importantísima en nuestra vida. Conforme lo hemos venido hablando, con Él estamos a salvo en medio de las inclemencias de la vida. Con Él obtenemos liberación, purificación y muchísimos otros favores. Por supuesto, según lo hemos venido revisando, necesitamos estar en su presencia, buscar su presencia. Aunque, según lo hemos visto, han habido algunas excepciones en donde la persona que ha recibido un favor no ha estado presente ahí donde Jesús estuvo, porque el Señor dio la palabra y la palabra funcionó a distancia. Amén. Pero usualmente los beneficios de Dios se reciben cuando estamos en su presencia. Y entonces, al estar en su presencia, nosotros necesitamos tener la actitud correcta, reconocerlo, creerlo. Muchas veces hay que insistir y por supuesto esperar en Él. Y el domingo pasado decíamos también que hay que agregarle algo más: ser agradecidos. Hoy usted leyó conmigo el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y en ese capítulo 5 del Evangelio de Juan, realmente lo que encontramos es un relato, y como consecuencia o como continuación de ese relato, que también incluye un milagro, encontramos una serie de declaraciones, de enseñanzas que el Señor Jesucristo aprovechó para dar, le digo, como consecuencia, como continuación de esa acción divina. Y es que la presencia del Señor no solamente satisface alguna necesidad nuestra física o alguna necesidad nuestra financiera, sino que la presencia del Señor también satisface nuestra necesidad espiritual. Que de hecho, en más de alguna de las ocasiones que ya hemos reflexionado antes, usted se ha dado cuenta que primero el Señor satisface lo espiritual y después satisface lo otro. Como cuando le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a decir: ¿y quién es este que perdona pecados? Y él dijo: pues, ¿qué creen? ¿Qué es más sencillo para el Hijo del Hombre? ¿Perdonar pecados o sanar al enfermo? Y le digo: pues es de lo más fácil, cualquiera de las dos cosas. Pero primero, él había ido a lo espiritual. Bueno, como le cuento, como le explico, como lo recordamos, lo más importante en esto no son los demás participantes. Lo más importante en esto siempre es, la figura central es nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Y qué leímos en el Evangelio de Juan capítulo 5? Si usted es una persona que acostumbra a leer la Biblia, que desde que recibió a Jesucristo usted está interesado en las cosas de Dios, de seguro en este capítulo 5 usted ha encontrado por lo menos 3 de los varios pasajes claves que se recomienda memorizar como cristiano. Algo así como el que está en capítulo 3 de Juan. Pero en el capítulo 5
nosotros encontramos otros pasajes que son claves, vitales, que todo cristiano debiera de tener de memoria. Pero no vamos ahora tanto a hacer énfasis en estos pasajes, aunque los vamos a mencionar en un momento, pero vamos a centrarnos en la presencia del Señor. En esta ocasión, en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué día de la semana? El pasaje nos dice que era el séptimo día, es decir, el día sábado. ¿Qué otro detalle se nos dice en el capítulo 5 en que ocurrió la presencia del Señor ahí en Jerusalén? Ya sabemos que fue en Jerusalén, ya sabemos que fue en día sábado, pero también se nos dice que fue durante una fiesta, es decir, había mucha gente. Y cuando estamos diciendo fiesta, estamos hablando de una fiesta espiritual, pues no estamos hablando de baile, de parranda y de borracheras y eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las fiestas judías, una fiesta judía, que regularmente eran fiestas de tipo espiritual. Y en esa ocasión, por alguna razón, el Señor en la ciudad de Jerusalén fue, yo no estoy seguro si entró por esa puerta o sencillamente pasó cerca de esa puerta. Usted sabe, la ciudad tenía varias puertas de acceso. Lo mismo como para entrar a esta ciudad, usted sabe que está por la salida 328, por la salida 333, por la salida 336. Hay varias maneras de entrar de allá para acá, y luego está la otra entrada de allá y otra entrada. Hay varias entradas. Lo mismo era la ciudad de Jerusalén, solo que allá tenía un muro alrededor, una pared pues, pero más gruesa, ¿verdad? Más grande, como esa. Y usted sabe que si hay una pared, para entrar, ¿cómo se hace? Pues tiene que haber puertas. Y entonces ese muro tenía diferentes puertas, tanto para entrar, obviamente también servían para salir. Una de ellas es la que se menciona en este pasaje, la puerta de las ovejas. Según los arqueólogos y los que saben más de la historia, dicen que estaba al noreste de la ciudad y que se le llamaba de las ovejas porque se piensa que por esa puerta entraban las ovejas que llevaban al templo para ser sacrificadas, y dicen que por eso a lo mejor se le llamaba la puerta de las ovejas. No es tan relevante en el relato la puerta de las ovejas, pero nada más lo menciona para que nos ubiquemos, porque dice que cerca de esa puerta es que había un lugar a donde el Señor decidió ir, y ese lugar era lo que se llama un estanque. Y usted sabe, para tener una idea mejor, un estanque es como quien dice una piscina. Es decir, un lugar donde hay agua. Y todo coincide con el relato, porque menciona de bajar al agua. Entonces un estanque es precisamente eso, como un tipo de piscina, un lugar donde hay agua. Pero ese no era cualquier estanque, era un estanque muy particular. En primer lugar, tenía nombre. En hebreo a ese estanque le llamaban Betesda. Y averiguando qué significa la palabra Betesda, bueno, muchas de las palabras, si no todas las palabras que en hebreo comienzan con Bet, significa casa. Y entonces Betesda significa casa de misericordia. Y resulta que, según lo que dice el pasaje que usted y yo leímos, en ese estanque se decía, aquí lo dice directamente, pero algunos estudiosos dicen que era como una leyenda
que decía que allí de tiempo en tiempo bajaba un ángel y agitaba las aguas. Yo no sé cómo dicen que lo hacía, solo dice que agitaba las aguas. Y que si alguien estaba enfermo y se daba cuenta cuando las aguas eran agitadas y se metía al agua, sanaba de cualquier enfermedad. Entonces, yo no sé si por eso le pusieron Betesda, casa de misericordia, porque ahí se manifestaba la misericordia de Dios a través de eso. Pero le digo, no es 100% seguro de que eso ocurriera. Solamente dice que así se pensaba que ahí ocurría eso. Es muy probable que ocurrieran sanidades por el testimonio de un hombre que estaba allí por 38 años. 38 años. En el testimonio dice, cuando el Señor Jesús llegó y conversó con él, en el testimonio dice que le dijo, otros bajan antes que yo y entonces yo no recibo nada, por eso llevo tanto tiempo aquí. Eso nos da la idea de que de repente sí había algo de cierto en que había ese movimiento y de que habían sanidades. A lo mejor él había visto otra gente que salía del agua sanada y que se iba. Le digo, nada más estoy imaginando porque no hay ninguna otra parte de la Biblia que nos confirme eso. Solo es una posibilidad, dándole, por decir así como dicen algunos, el beneficio de la duda a lo que habla este hombre. Ahora, lo interesante, de nuevo le digo y no se me pierda, es la presencia del Señor en ese lugar. Ahí había multitud, eso dice, multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Y qué estaban haciendo ahí esa multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos? Estaban esperando su milagro. Estaban esperando la oportunidad para recibir sanidad. No estaban por otra razón. No estaban ahí por otro motivo. No estaban ahí por costumbre. Estaban ahí porque tenían ese interés y tenían esa necesidad. Y estaban en el lugar que ellos creían que era el lugar correcto. El lugar donde se decía que cuando se agitaba el agua, entonces, pues era porque un ángel había bajado y que entonces tenían poder curativo las aguas. Y que el que se metía al agua, primero, eso sí, no se podían meter todos juntos, sino solamente, bueno, si se metían un montón, dice que funcionaba con el primero. El primero que se metiera al agua recibía sanidad, cualquier enfermedad que fuera. ¿Cuánta gente había? Solo dice que era multitud. Pero dentro de esa multitud había uno que se destacaba dentro de todos, no por la clase de enfermedad que padecía, porque ahí dice que habían más. Dice, no solamente dice que había un paralítico, dice multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Quiere decir que había más paralíticos. Amén. Pero se destacaba de los demás enfermos, no solo porque era paralítico, sino también de los demás paralíticos, porque dice la Escritura que ya llevaba ¿cuántos años de estar ahí? ¿Cuántos años? ¿5? ¿10? ¿15? ¿20? ¿25? 30, 35, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenés, Larry? ¿Cuántos años tenés? ¿Tu edad? 13. Tendría que multiplicarse por 3. O sea, tendrías que vivir lo que has vivido 3 veces para llegarle a este hombre el tiempo que él estaba ahí nada más. ¿Quién sabe a qué edad él quedó paralítico? ¿Quién sabe a qué edad? Si desde niño estaba paralítico
o ya joven quedó paralítico, pero desde que quedó paralítico, o por lo menos desde que se enteró que en ese lugar había posibilidad de ser sano, decidió cambiarse de vivienda prácticamente, digámoslo así, y se fue a vivir al estanque. Siempre estamos imaginando, ¿verdad? Porque no nos dan todos los detalles acá. Porque la imaginación es esta. Si no tenía quien lo bajara al agua, ¿tendría quien lo llevara y lo trajera al estanque de su casa todos los días? ¿Tendría alguien? Puede ser. Puede ser que no viviera en el estanque, sino solamente lo llevaran en la mañana y se lo regresaran en la tarde, con el riesgo de que el ángel bajara en la noche y no tuviera oportunidad. Así que muy probablemente vivía ahí, pues pendiente, atento ahí. Casi que no dormía el hombre entonces. No sé si usted ha estado alguna vez que le diga, mira, voy a llegar, pero no le dicen a qué hora. Y usted está aquí, ¿y a qué hora vendrá? ¿Y a qué hora vendrá? ¿Y a qué hora vendrá? Y que no duerme, ¿verdad? Bueno, eso pasa muchas veces con los papás, cuando los hijos son ingratos y salen y no avisan y no regresan y no contestan el teléfono y dale que dale, ¿y dónde estará? ¿Y dónde estará? El pobre papá y la pobre mamá esperando ahí a ver a qué hora viene. Algo parecido tendría que estar pasando este hombre. ¿Y a qué hora va a bajar el ángel? ¿A qué hora va a venir? Pero no fue un día, no fue una semana, no fue un mes, no fue un año, fueron 38 años. Estando en el lugar que él consideraba correcto, en donde según parece otros habían recibido, pero él no. Pero ¿saben? Todo cambió cuando aparece Jesús. Él pensaba que estaba en el lugar correcto, pero no estaba ahí la persona indicada que podía darle lo que él necesitaba. Después de 38 años ininterrumpidos de estar, pues yo me atrevería a decir, si no en el lugar equivocado, pero con una esperanza muy, pero muy, bueno, sin mucho fundamento, pues. Pero oiga, apareció Jesús. Apareció Jesús. No nos dice la Biblia si sanó a todos, a la multitud que estaban ahí. En otras ocasiones sí dice que el Señor sanó a todos y liberó un montón de gente. En esta ocasión no hay más. Se centra en la acción de Jesús con este hombre que tenía 38 años de estar en ese lugar esperando un milagro. La presencia del Señor hace la diferencia. La presencia del Señor hace la diferencia. Aleluya. Sepa usted que el Señor es soberano y Él puede hacerse presente donde Él quiera y Él puede manifestarse donde Él quiera. Pero también sepa usted que la presencia del Señor también se puede solicitar, se puede invitar, se puede requerir. Y en los mensajes que hemos tenido en los domingos anteriores, usted se da cuenta. Más de alguno le dijo que llegara a su casa, más de alguno los quedó en su casa. Otros le dijeron que se quedara por lo menos un par de días. O sea, el Señor es soberano para ir donde quiera. Y en este caso así fue. El paralítico ni idea tenía, hasta donde se sabe. Pero lo más importante, le digo de nuevo, es la presencia del Señor. Así que el Señor llegó. Y de alguna manera, lo que dice la Escritura es que el Señor vio y supo de este hombre. ¿Alguien le informó? ¿O el mismo hombre le habrá dicho cuánto tiempo tenía de estar ahí?
Y entonces el Señor se le queda viendo y le hace una pregunta. ¿Usted se recuerda cuál es la pregunta? La pregunta es, se te va a quedar, ¿quieres ser sano? Solo 3 palabras, hermana Karen. ¿Quieres ser sano? Si estuvieras enferma, ¿qué dirías? ¿Quieres ser sana? No, muchas gracias, aquí estoy bien. Cris, si te dijera, ¿quieres ser sano? Y vos estuvieras enfermo, ¿qué dirías? Le voy a preguntar a mi papá a ver si me puede sanar. ¿Ah? ¿Quieres ser sano? Por supuesto, uno dice, claro, si yo estoy enfermo y alguien me ofrece sanar, después de 38 años de estar enfermo, ¿quién va a querer seguir otro día más enfermo? Pero oiga la respuesta, usted la leyó conmigo. ¿Qué dijo el hombre? Inmediatamente, sí, quiero ser sano. No dijo así, aunque en el fondo se ve que él creía que sí podía ser sano, solo que no sabía por dónde le iba a llegar la sanidad. Él estaba esperando la sanidad según la tradición. Según la tradición, la sanidad iba a llegar si él se metía en el agua, una vez que se moviera. Que según la tradición, un ángel era el que lo tenía que mover. ¿Cuándo? A saber. Eso es lo que se descubre cuando él contesta y le dice, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando se agita el agua, como yo no tengo quien me ayude, otro baja más rápido. Cuando yo me meto al agua, ya no hay nada. Ya no hay milagro para mí, porque solo hay para el primero que se mete. Eso le contesta. La pregunta del Señor era, ¿quieres ser sano? ¿Cuál tenía que haber sido la respuesta? Sí, por favor. Como el ciego aquel, ¿qué quieres que te haga? Y si estaba ciego, ni modo que iba a pedir $1.000.000 para que reciba la vista. La forma como el Señor pregunta y la forma como hay que contestar. En este caso el paralítico respondió no de la manera más adecuada, pero el Señor captó la necesidad y captó que en ese hombre indudablemente había la necesidad y el deseo de ser sano. Y pues si estaba ahí por 38 años es porque tenía la fe de que podía ser sano. Amén. Así que una vez, aunque no dio la respuesta adecuada, solamente expresó su frustración. ¿Se recuerda? Hace 2 domingos hablamos de alguien que tenía mejor condición que este hombre, porque aquel tampoco podía caminar, pero habían 4 que le echaron la mano y se lo llevaron y lo cargaron y lo subieron y lo bajaron. Este pobre no tenía ni uno. La diferencia, ¿verdad? Con aquel que lo llevaron al techo, este no tenía quien lo ayudara. Desde el techo está en Mateo 9, Marcos 2, Lucas 3, Lucas 5. La otra cosa es interesante, aquel con sus amigos fueron a buscar a Jesús donde Jesús estaba. Este, la verdad, no tenía quien lo ayudara ni para meterse al estanque, mucho menos para ir a ver dónde estaba Jesús. Pero Jesús llegó. Jesús lo vio. Una vez que Jesús supo lo que pasaba y que le hizo la pregunta que si quería ser sano, y aunque no recibió la respuesta correcta, de alguna manera se notó que sí tenía fe y que sí quería ser sano, aunque dijo sí, pero algo así, ¿verdad? No tengo quien me meta. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Aleluya.
ese hombre tuvo que haber dicho un gloria a Dios más fuerte, definitivamente. Porque después de 38 años de estar ahí esperanzado a una tradición que no fue funcional para él, y en un momentito, solo con la presencia del Hijo de Dios, recibir la sanidad, indudablemente tuvo que haber habido un cambio en su rostro, un cambio en su actitud. Amén, gloria a Dios. Como nos lo muestra el pasaje, porque dice que una vez que el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, al instante recibió la sanidad y al instante siguió las instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Pues levantarse, tomar su camilla y caminar. Esas eran las instrucciones. Claro, se encontró con obstáculos, ¿verdad? Porque uno lo vieron caminando y llevando su camilla en día sábado, y esos son también de la tradición. Le dijeron, ¿qué estás haciendo? Eso no es posible, eso no es correcto. Ya usted leyó el resto de lo que leímos nosotros en el capítulo, que él le dijo, bueno, si es correcto yo no lo sé, pero el que me sanó me dijo que lo hiciera. Y le preguntaron, ¿y quién fue el que te sanó? Él no sabía ni quién era, hasta que lo encontró en el templo. Y oiga esto, es interesante lo que Jesús le conversa. Cuando lo encontró, se dio cuenta y dijo, oigan, ¿quién es él? Es Jesús. Ah, él es el que me sanó a mí, Jesús. Y entonces Jesús lo ve y le dice, hey, una recomendación. Después de que ya le había dicho, toma tu camilla y vete, le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Yeah. Mira, has sido sanado. Estoy en el verso 14. Has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Déjeme nomás tomar unos instantes para puntualizar este detalle. Ciertamente, no toda la gente que está padeciendo un problema, una necesidad o una enfermedad es consecuencia de algún pecado, porque eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Al mismo Señor Jesucristo le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté como está? Y el Señor contestó y dijo, ni él ni sus padres pecaron. Eso es nada más para que se manifieste la gloria de Dios. Pero en esta ocasión es diferente. Él le dice al paralítico, directamente le dice, mira, ya fuiste sanado, pero tenés que cuidar tu vida, tu relación con Dios. Porque si no cuidas tu relación con Dios, tu comunión con Dios, y quebrantar los mandamientos de Dios, infringís, desobedeces lo que Dios ha establecido. O sea, si vas a cometer pecado, entonces te puede venir algo peor. Pero si no quieres que te venga algo peor, imagínense, 38 años postrado, sin poder moverse, ¿qué podría ser peor? Pero el Señor le dice, te puede venir algo peor. Y para que no te venga algo peor, no peques más. Aleluya. Cristo vive. Por aquello de que en alguna ocasión nosotros seamos de los que dicen, al final el Señor me perdona, me lo hago, no hay pena, Señor me perdona. Ajá. No estamos diciendo que el Señor nos perdona, pero tome en cuenta esto. Usted ha recibido un favor de Dios, valórelo, cuídelo, agradézcalo, testifíquelo. Pero no se exponga, porque consecuencias del pecado también pueden ser enfermedades y cosas peores, como dice la Escritura. Lo que sí es importante, y termino con esto, es que usted aproveche la presencia del Señor. Amén. E invite
Aleluya. Al Señor a que se haga presente donde usted está. Y ahora ahí nada más vamos a hacer llamémosle así, una aplicación, en el sentido de que la presencia del Señor está donde hay gente que lo adora, gente que le alaba, gente que le glorifica, gente que le honra. En ese caso, al estanque de Betesda, pues por algo, quizá no sea coincidencia que eso signifique casa de misericordia, donde hay misericordia o donde hay una necesidad. Lo importante, le digo de nuevo, es que usted procure que la presencia del Señor esté donde usted está, o que usted esté donde está la presencia del Señor, y que aproveche esa presencia del Señor. Y por favor, no limitemos el poder de Dios a las tradiciones. Aleluya. Ahí estaban limitando el poder de Dios a que solamente cuando se moviera el agua había sanidad. Jesús fue y dijo: no, señores, con mi presencia hay también milagros instantáneos. Y Aleluya. puede ser que se necesite ayuda, pero en este caso no necesitó que nadie, ni siquiera, lo levantara. En la puerta de la Hermosa, Pedro sí agarró de la mano al cojo, pero en este caso Jesús ni siquiera lo tocó, solamente le dijo: te levantas, agarras tu camilla y te vas. Como no tenía quien lo ayudara, él solito lo hizo. Aleluya. La presencia del Señor, muy importante. ¿Quiere ponerse de pie, por favor?